¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Varias preguntas sobre la repentina caída al abismo de Íñigo Errejón. Una, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento, rodeado por el presunto escándalo de los abusos, cuando hace tiempo ya que se dice ahora había datos sobre esta conducta? Queremos construir una España en la que las mujeres puedan vivir sin miedo. De hecho, por ejemplo, lo ocurrido en el año 2023, en ese concierto en Castellón. En Sumar, ha dicho Ernest Urtasun, no teníamos información, cuando la hemos tenido hemos actuado, pero en Más Madrid reconocen, y por eso cae Arenillas, que se sabía, ella dice que los órganos de dirección no actuaron, los órganos de dirección han actuado contra ella supuestamente por encubrirle. Desde que la dirección de Sumar tuvo conocimiento de la información esta semana, hemos actuado con celeridad y con contundencia. Y en relación a la pregunta que me hacía sobre Más Madrid, mire, con Más Madrid creo que en las últimas horas hemos ido actuando de la mano, en paralelo, tratando de afrontar esta crisis sobre las decisiones que se han adoptado. Creo que Más Madrid hizo un comunicado ayer y es a Más Madrid quien le toca dar esas explicaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Errejón pasa de ser encumbrado? Lo sacan en algunos programas de la televisión del mediodía permanentemente para hablar de un montón de cosas, y por qué ahora los mismos pasan a lapidarle y cae en desgracia Errejón en un momento de movimientos en la izquierda política? ¿Por qué en este momento? El movimiento feminista es seguramente el mayor y mejor soplo de aire fresco. ¿Por qué, dice Ernest Urtasun, vamos a asumir responsabilidades? ¿Pero quién va a asumir responsabilidades? Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y por eso anunciamos las acciones que estamos anunciando. Porque asumir responsabilidades es preguntarse, ¿alguien va a dimitir, más allá de destituir de sus cargos a Loreto Arenillas en Más Madrid, que después ella renuncia además al escaño? Pero ¿qué va a ocurrir? Porque, por ejemplo, Yolanda Díaz está en Colombia. ¿Por qué Yolanda Díaz estos días en su viaje americano sin haber roto esa agenda prevista y volver con el escándalo que se ha montado? Me remito, lógicamente, a Sumar. Pero como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas. Porque ella se ha mantenido ahí, aunque dice Urtasun, ella ha estado detrás de las decisiones que se han ido tomando. No ha habido una sola decisión que hayamos tomado en las últimas horas en la que no haya participado la vicepresidenta, que ha estado siguiendo este caso desde el principio. Y también decirles que la primera persona que le exigió responsabilidades a Íñigo Errejón fue Yolanda Díaz. ¿Por qué ahora lo de Errejón y en un momento en el que además se dice qué va a ocurrir dentro del espacio a la izquierda del Partido Socialista, que conviene al Partido Socialista para sumar o intentar sumar votos con los necesarios sufragios que deben caer por parte de los partidos a la izquierda del Partido Socialista? Volverá con fuerza, con más fuerza, dicen Podemos, porque ahora mismo dicen está recuperando parte de lo que se perdió. ¿Cómo influyó Errejón también en la fractura de Podemos? Las políticas, y no vigilando a la víctima, sino monitorizando al potencial agresor, no pueden esperar. ¿Qué va a ocurrir ahí? Porque ahora cabe preguntarse, por ejemplo, en el espacio de Izquierda Unida, Antonio Maillo, nuevo líder de la formación, comparecía. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay que considerar la violencia machista como un problema estructural de la sociedad y la política como un ámbito donde esa violencia estructural se refleja con mucha dureza, porque tiene mucho que ver con el poder. Tiene mucho que ver con permíteme la expresión, ese machiruleo que hay en política. También lo hay en la sociedad. Pero en política hay demasiado machito alfa que está bien que con poder es una bomba de relojería. ¿Por qué ahora cabe preguntarse cuando además estamos viendo también nuevos testimonios anónimos? En este caso lo publica el diario El Salto este domingo, un testimonio que se remonta al año 2015, que habla de un trato con una mujer, con una joven, en este caso de Íñigo Errejón, año 2015. ¿Alguno de nosotros, los diputados que estamos aquí, hemos escrito en el grupo de WhatsApp cuando después llegamos a casa, tranquilos chicos que hemos llegado bien? No, eso no pasa, eso lo sufren las mujeres. En el relato pues muestra claramente una conducta que se repite en cierta forma con algunos otros relatos anónimos que se han ido conociendo de un Errejón que presumía de feminismo. ¿Hace falta feminismo en nuestro país? ¿Por qué también, y cabe hacer también esta distinción entre la denuncia anónima y la denuncia puesta en las instancias pertinentes? Es decir, hay quien puede decir desde el anonimato caben muchos tipos de relatos. El cauce que luego se sigue en las instituciones es el que se presta ante las instancias pertinentes. Hay que decir, el miedo es lo que lleva a veces a que no se denuncie. Hay mujeres, hay jóvenes que tienen miedo. También es cierto, lo que no se lleva ante las instancias pertinentes no se investiga. Y cuidado porque también
El anonimato puede dar pie a aquellos que intenten también hacer leña del árbol caído o tengan determinado interés. Si bien es cierto que la gravedad de las denuncias ya queda plasmada en la de la actriz Elisa Mulia. Lo único que quiero es ayudar a otras víctimas y esclarecer un poco los hechos. Que claramente está hablando de un presunto caso de agresión. Ojo, algo que le podría suponer hasta la cárcel a Íñigo Errejón. Porque como se entendía que podía ser denuncias falsas, pues yo quería desmentirlo y decir que a mí también me pasó. Otra pregunta que cabe hacerse, ¿en qué medida esto influye para debilitar al gobierno de coalición de PSOE, Sumar, en un momento además en el que va habiendo novedades? Por ejemplo, hoy es llamativo como publica el diario El Mundo una foto de Sánchez con el considerado cabecilla de la trama Koldo o Ábalos, Víctor Aldama, expresidente del Zamora. Por lo que vemos, por esta foto que vemos de Sánchez con Aldama, yo diré, yo por ejemplo presento libros casi cada semana y me hago fotos con un montón de gente. Se puede arrimar a hacerse una foto conmigo gente que yo no conozco y que luego vete a saber en qué andan. Yo no tengo muchos más datos, es decir, que no sé si la relación de Sánchez con Aldama era mayor, pero con los datos que vemos, porque alguien tenga una foto con alguien, yo tengo fotos con miles de personas y vete a saber con quién me he hecho fotos. Es la realidad y como digo yo, seguro que mucha gente está pensando lo mismo, es decir, el hacerse una foto no tiene por qué probar nada. Pero bueno, ahí está la foto, es la foto del presidente del gobierno actual, líder del Partido Socialista, con Víctor Aldama, considerado cabecilla, uno que se movió por las instituciones presuntamente para corromperse y para corromper, y que además defraudaba Hacienda, etc. Pero insisto, que alguien se te acerque para hacer una foto no significa que tú conozcas a esa persona y que compartas las andanzas corruptas que haga, ni mucho menos. Pero bueno, ahí está la polémica, en un momento en el que evidentemente está lo del caso Ábalos y se añade lo de Errejón, en qué medida también esto debilita al gobierno, porque sin duda es un problema. Caiga todo el peso de la ley. Otra pregunta que cabe hacerse, ¿por qué ahora se anuncian, lo ha hecho Sumar, nuevas medidas que en la rueda de prensa se planteaba por parte de los periodistas? Algunas incluso ya se dijeron o se anunciaron ya y no se llevaron a cabo. Por ejemplo, se está hablando de protocolos, se está hablando de cursos para prevenir, para actuar cuando hay presuntos casos de abuso, de agresión a las mujeres. Pues ocurría esto en la rueda de prensa. Sobre protocolos, decís que tienen que formarse las personas que forman parte de la organización de Sumar en ciertas violencias machistas, pero es que esto ya estaba aprobado en la Asamblea de marzo, ya creasteis este protocolo y no sé si ya se estaba implementando y algo ha podido fallar, porque esa medida que habéis anunciado ya estaba en la Asamblea en la que estuvimos en el mes de marzo. Quiero decirles que llevamos un tiempo ya trabajando en ello para poner en marcha estas formaciones, que hasta ahora no ha sido posible. Como saben ustedes, pues hemos vivido todo un proceso de desarrollo organizativo y las diversas elecciones que hemos tenido. Otra pregunta que cabe hacerse, ¿cómo quedará configurado el espacio de Sumar? ¿Es la puntilla? ¿Es ya esto una losa que terminará definitivamente con un proyecto político que no acabó precisamente de Sumar, sino que restaba, que en las encuestas aparecía muy flojo en la intención de voto? No es razonable. ¿Es el momento en el que con esto ya se pasará página o queda ya muy tocado, mortalmente tocado, el proyecto de Sumar? Sin duda es un golpe definitivo o no, o hay quien dice se repondrán y saldrán con fuerzas. Tiene pinta de que la debilidad es máxima. Nosotros somos perfectamente conscientes que los mecanismos de detección y de prevención de nuestra organización fallaron y asumimos nuestra responsabilidad por ello. Repito, los mecanismos de detección y de prevención fallaron. Otra pregunta que cabe hacerse, ¿qué lección se puede aprender de cuando alguien como Íñigo Errejón, que estaba cobrando más de 100.000 euros anuales en política, que dio un salto pues muy fulgurante a la primera línea, en un momento en el cual se hablaba mucho de la nueva política, de los jóvenes y la política, y fue alcanzando unas cuotas muy notables, con una presencia mediática, protegido por algunos sectores televisivos de forma muy llamativa, hasta que pudo también analizar cómo él pudo aprovechar eso, no tanto para gestionar, sino para tener una notoriedad. Cabe también hacerse esa pregunta. ¿En política para hacerse notable? ¿En política para salir en la tele? ¿O en política para gestionar para la ciudadanía? ¿Protegerle cuando conviene mediáticamente, después dejarle caer? Porque también puede convenir. Que se quedó muy atrás. Otra pregunta que cabe hacerse. ¿Por qué esta oposición en España, que teniendo un caso tan grave y tan serio, sí, para preguntar al gobierno, que para eso está la oposición,
opta por lo grotesco, lo ridículo. A veces, por ejemplo, Bendodo preguntando que por qué Iglesias no había hecho ministro a Errejón, pero si Errejón se fue de Podemos. ¿Qué? El señor Iglesias tiene que explicar por qué no lo nombró ministro. ¿Puede ser eso un indicio de que lo sabían y lo callaron? Es que bueno, Bendodo, que pasa por ser la mano derecha de Feijóo, que venía de ser la mano derecha de Juanma Moreno en Andalucía y que un día le pillan diciéndoles a los suyos va a haber presupuestos, con lo cual va a seguir la legislatura, y otro día dice que porque Iglesias no lo hizo ministro, y que igual esto tiene mucho que ver con que callaron. Es un tema muy grave. ¿Puede ser eso un indicio de que lo sabían y lo callaron? Una oposición que una vez más opta por la exageración, por la hipérbole, con lo cual toca lo friki, porque en vez de pedir explicaciones, sí, pues porque había un dirigente de un partido que está en el gobierno, que es Sumar, que tiene un presunto caso de agresión sexual y ya de por sí es suficientemente grave. Bueno, según Cuca Gamarra, está viendo, vamos, cada hora denuncias, uno para cada hora denuncias, según ella, entonces esto es el motivo para que tiene que acabar el gobierno. Mientras alardeaban de feminismo, ahora lo que estamos descubriendo, cada hora hay más denuncias y por eso, además, pocas veces ha sido tan urgente como ahora cambiar al gobierno que tenemos. Estamos en lo de siempre. Hay una oposición que podría centrarse en los hechos. Hay un presunto caso de agresión, de abuso. Es serio para un partido del gobierno. Decían una cosa, tenían presuntamente otro comportamiento, ¿vale? Pero de ahí a decir que todos son una panda de violadores o de acosadores, pues hombre. Pero nada, como aquí se lleva a exagerar y claramente instalarse en la hipérbole, pues estamos en eso, en un territorio donde es muy difícil discernir y quedarse en el punto medio de lo que exactamente ocurre y preguntarse por qué ocurre. Violencia contra la mujer, agresiones sexuales, en fin, que tienen que volver a enrollar otra pancarta más que se les cae. De momento, lo serio, quedarse con las víctimas, quedarse con el hecho de los presuntos casos que ha habido, tienen que seguir su cauce con protección. Y vamos a ver qué es lo que pasa políticamente a la hora de analizar qué ocurrirá con el espacio de Sumar, qué va a ocurrir con todo ese espacio de la izquierda, por qué estamos viendo todos estos movimientos, por qué en este momento, qué va a ocurrir, qué va a pasar y por qué, también cabe preguntarse, por qué Errejón pasó de ser el considerado fontanero que interesaba dentro de determinada izquierda para llevarla a un territorio del acuerdo, o más manejable, o más domesticable, por qué ahora cae al abismo y por qué acaba apareciendo como alguien absolutamente derrotado, machacado y con prácticamente cada día apareciendo testimonios, unos anónimos, otros denuncias presentadas, pero que llevan también para, lógicamente, alcanzar un punto de reflexión, que yo creo que es conveniente para todos. Pensemos por qué ocurre esto y también tengamos paciencia y cabeza fría a ver qué es lo que va ocurriendo. Todas las cosas suelen tener su cauce. Es mi punto de vista. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué pensáis? Desde la sensatez, insisto, sin insultos, sin llevarlo a un punto de no poder dialogar. ¿Qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Buenos días, señor Rajoy. Disculpe que le moleste. Quería preguntarle por las polémicas que está habiendo. Uy, disculpe. Con Íñigo Errejón y las denuncias. Voy a una boda y comprenderá usted que voy a... Pero está enterado, ¿no? De la polémica. Cuidado, ya le he dicho que voy a una boda. Bueno. Gracias. Vale. Venimos de esa fiesta y es la última fiesta y el último 2 de mayo con Ayuso en la Puerta del Sol. Porque somos la mejor oposición y porque vamos a mandar a la única oposición a la señora Ayuso. ¿Y dónde vamos a mandar a la señora Ayuso? Donde le corresponde, a la oposición. Porque durante 4 años no se ha ocupado de los madrileños, porque durante 4 años no ha podido decir nada de lo que se sienta orgullosa, ni una sola política de la que se sienta orgullosa. Y porque la señora Ayuso no funciona. Queremos una región que sea productora y cuidadora. Y hoy celebramos, como hace 200 años, que defendieron con orgullo lo que era suyo frente a los invasores y frente a los lacayos del poder. Hoy defendemos con orgullo nuestra sanidad pública, hoy defendemos con orgullo nuestra educación pública, nuestras residencias de mayores, hoy defendemos con orgullo una vivienda digna. Hoy defendemos con orgullo a nuestros pediatras, a nuestros médicos de atención primaria, a nuestras enfermeras y enfermeros tantas veces insultados. Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho.
Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Hace falta feminismo en nuestro país.